Bueno, no hace falta, creo, decir lo que significa Maradona para la Argentina y para muchos pueblos en distintos lados del mundo, ¿no? Yo soy de la generación que tenía 15 años en el 86, o de la camada, mejor dicho, pero para muchos antes y después, en un país que siempre tiene problemas, Maradona es el único que nos dio alegrías nacionales, ¿sí? Y que batalló mucho para dárnoslas. Y también muchas veces se lo vio enfrentándose a los poderosos, desde Argentinos Juniors o el Napoli, pero también pasando por otros lugares y actitudes, en un deporte que es muy equilibrado y donde siempre el más débil puede soñar con ganar. Y creo que eso lo identificó en muchos ámbitos con eso, con pelear por los menos aventajados. Yo creo que eso ha hecho que muchas veces fuera, por lo menos en mi opinión, por ahí él me contradiría, pero eh, fuera utilizado políticamente, ¿no? Porque muchas veces el que simbólicamente se enfrenta al poderoso es el poderoso en su lugar, por ejemplo, el propio Fidel Castro Claro. o Maduro. Entonces, simbólicamente parece que uno está en el lugar del más débil, pero no presta atención a lo que ocurre ¿Vos adentro. creés que hoy lo Yo, usaron, que hoy intentaron usar la muerte de Maradona políticamente, Martín? bueno, yo creo que en esta conmoción general, no solo a la Argentina, sino al resto del mundo, hubo un intento de sacar rédito político y un intento además muy mal estructurado, muy mal organizado, como muchas veces ocurre. Pablo Gerchunov tuiteó hoy a la tarde y dijo algo que para mí muestra el sentido común. Si se hubiera hecho un recorrido desde la Casa Rosada, pero sin que nadie pudiera entrar, hasta el cementerio en Bellavista con un auto que va despacio y donde cada uno de nosotros pudiera haberse despedido, hubiera sido todo más organizado, pero no se pretendió otra cosa. Y en el medio de esa otra cosa que sale mal, en lugar de tratar de trabajar con el otro y corregirla, que es lo que debería haber pasado, lo primero que le sale al gobierno es acusar al otro lado. Entonces no solamente trata de sacar rédito de algo que nos enluta a todos, que nos entristece por todo lo que significó, sino que ante una mala decisión, una mala actuación, una desorganización galopante, lo primero que se le ocurre es ver cómo echa las culpas y la mirada en otro lugar. Y así esto es algo que se repite, y muchas veces se repite de los dos lados. Y yo estoy convencido de que así es imposible prosperar, ¿no? Porque es el ánimo en el cual, en lugar de tratar de construir un futuro mejor todos juntos, nos acusamos mutuamente. Esto se ve permanentemente en las discusiones del Senado, donde parece ser siempre que la excusa es, bueno, pero ustedes lo hicieron antes. Bueno, pero ustedes lo hicieron antes, es un muy mal argumento para mejorar las instituciones. Me hace acordar en ocasión de un viaje a Israel, me junté con un negociador del conflicto, un negociador del lado israelí del conflicto durante mucho tiempo, y me dijo una frase que me quedó y que creo que a veces la deberíamos aplicar en la Argentina. Dice que, que el conflicto es parecido a cuando sus dos hijas se peleaban. Cuando él llegaba a la casa, las dos hijas se habían peleado y una decía, todo empezó cuando ella contestó mi primer golpe. Y esto es parecido. Entonces alguien cometió un error antes, alguien intentó abusar del sistema antes, y entonces eso implica que el sistema es abusado permanentemente. Bueno, esa es la degradación permanente de nuestro sistema. Ujú. Y creo que hoy se vio la mejor y la peor cara. Es decir, si Diego tenía. Primero quiero aclarar una cosa. Yo creo que los aciertos de Maradona fueron colectivos, fueron para todos. ¿Sí? Y sus errores, en todo caso, los pagó él mismo o algún grupo más cercano, los sabrá ese grupo más cercano. Entonces, para mí, la cuenta, el saldo de Maradona a favor es amplísimo. Pero sí es cierto que tenía sus contradicciones. Y creo que hoy vimos las dos cosas. Vimos, por un lado, el fervor, la pasión y la generosidad de la gente para, inclusive en el medio de una pandemia, ir a celebrar su devoción por Maradona. Ujú. Y por otro lado, la mezquindad de otros que trataron de aprovechar de eso, de algunos que se saltaron las reglas, de la violencia. Bueno, son las dos caras, es la genialidad, la generosidad, el sentimiento colectivo de una pasión conjunta, de algo que nos une, que es lo que nos hace un país. Eh, Alguien me dijo una vez que una nación es el lugar geográfico donde la solidaridad surge por espontaneidad. Bueno, ahí está, estábamos todos consustanciados. Y por otro lado, como decía, todo aquello que es romper las reglas, aprovechamiento de la situación, mezquindad. Y creo que colectivamente le debemos una enorme disculpa a la familia Maradona, ¿no? Que Absolutamente, absolutamente, Martín. todos los que Absolutamente. hemos perdido seres muy queridos, cercanos, sabemos que los duelos tienen vida propia,
que hay heridas que tardan mucho o no cicatrizan y que requieren de paz y silencio. Bueno, hicimos todo lo contrario y no solo eso, sino que además después existe el tupé de echarle la culpa a una familia que está en shock, que acaba de perder un ser querido, que inclusive yo no creo que una familia decida usar la Casa Rosada, se la habrán ofrecido, etc. Pero Se la supongamos que ofrecieron igual directamente. pero supongamos que la pidió, no importa. No son responsables de la organización o de la falta de organización y no están en una situación emocional como para abordar todas las cuestiones que requieren la organización. Entonces está claro de quién es la responsabilidad. Y después con respecto a la seguridad, la verdad que en estos eventos, sobre todo cuando ocurre en el lugar donde hay un jefe de Estado, en general yo no soy experto, pero se trabaja por anillos. Hay un anillo que lo cuida una parte, otro anillo que lo cuida otra parte, y el anillo más cercano siempre lo cuida la Policía Federal. ¿Sí? Pasa en las cumbres de distinto tipo, está la Policía Municipal, la Policía Provincial cuando son países federales, y después la Policía Federal. Y bueno, y se requiere una coordinación. Es evidente que hubo un descontrol en la Casa Rosada y también es evidente que hubo un descontrol afuera, y ese descontrol es peligroso, no solamente desde el punto de vista de lo que es de todos, que es el espacio público, sino desde el punto de vista de vidas humanas, tanto de la fuerza de seguridad como los que estaban ahí. Y eso requería, una vez que el gobierno nacional hizo mal las cosas adentro de la propia Casa Rosada, con el peligro que ello entraña, otra vez para el patrimonio y para la vida de los funcionarios del gobierno nacional o para la seguridad física. Y una vez que hizo eso mal, evidentemente también coordinó mal. Y lo primero que atinó es a echar culpas, como viene haciendo en casi todas las cosas, en materia económica, en materia institucional o como lo quieras ver.